¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más. Yo soy Cris y en el episodio de hoy os voy a dar algunos consejos que a mí me han resultado bastante útiles pues cuando tenemos un problema o cuando estamos pasando un mal momento. Por supuesto, esto no es una varita mágica y no pues haciendo las cosas que os voy a decir se van a solucionar todos vuestros problemas, pero pues bueno, como os comentaba, son bastantes tips que a mí me ayudan mucho cuando estoy pasando un mal momento, así que espero que os puedan servir y que si alguno, pues como digo, estáis pasando por un mal momento, os puedan resultar de utilidad y ojalá os puedan ayudar. Así que sin más dilación, empezamos. Te duermes y los focos de los municipales parecen una luz. Se encienden de capo en fuego artificiales, parecen luces de un hotel. Si en tu cuello pinta los lunares sería la osa mayor. Bueno, pues vamos allá con el temazo de esta semana, que la verdad es que es un buen melón para abrir. Y si os parece, para poneros un poco en contexto, pues bueno, este episodio surge un poco de pues que yo a finales del año pasado pues tuve un problema que ya me perdonaréis, pero en este caso no voy a exponerme tanto o ser tan transparente como suelo ser habitualmente, porque creo que contaros cuál fue el problema en sí tampoco aporta nada al episodio. Pero bueno, como os comento, pues yo tuve un problema a finales del año pasado, en diciembre, que pues bueno, es un problema que se ha prolongado bastante más de lo que a mí me hubiese gustado en el tiempo y que se ha solucionado, digamos, como hace un par de meses. Entonces me pareció pues un buen momento para grabar este episodio y pues como os digo, todas las cosas que yo he hecho durante este tiempo para básicamente no hundirme en la miseria, pues como las tengo apuntadas, pues me ha parecido interesante poder compartirlas con vosotros por si a algunos puede resultar de utilidad. Bueno, como os decía, yo terminé el año pues no de la mejor manera. Además, claro, también coincide en que en diciembre pues es Navidad, te vuelves a casa, estás con tu familia, bla, bla, bla. Entonces, pues sí, por un lado dices, vale, pues estás un poco distraída, pero pues cuando tienes un problema que te está ocupando tus pensamientos, digamos, como 24/7, pues es una mierda que encima te pille en momentos, pues, como os digo, Navidad. Y bueno, yo además soy un poco paranoica con esto y ahí me raya mucho y me preocupa el terminar un año bien y sobre todo empezar un año bien. Entonces, claro, como os digo, esto pasó en diciembre, con lo cual terminé el año en la mierda y lo empecé también fatal. Y bueno, pues además, como también os he dicho alguna vez, yo justo cumplo años en enero y claro, este año cumplí 30 años. Entonces, yo no es que tenga mucho problema con la depresión de los 30, pero pues claro, se me juntó como un poco todo y encima pues este problema que acentúa un poco pues lo que os comentaba de tengo 30 años y encima me pasa esto y lo otro, pues bueno, fue un inicio de año bastante regulero, pero pues bueno, un poco haciendo todas las cosas que os voy a intentar explicar ahora, he conseguido o conseguí en su momento pues relativizar todo un poco y como os digo pues no dejar que este problema o esta situación pues lo manchase un poco todo y bueno y pues poder ser consciente de que tengo este problema pero que como os digo no condicione tu vida entera. Bueno, entonces, en esta ocasión no tengo un guión como suelo tener en el ordenador porque literalmente el guión que os voy a leer es una lista que yo me hice en papel, pues uno de estos días que yo estaba especialmente mal y lo voy a utilizar también para explicaros el primer punto que está en este guión, que es escribir. Bueno, como os digo, yo, pues bueno, dentro de esta situación, pues tienes, como ya sabréis cualquiera de vosotros, cuando tienes un problema, pues hay días que estás mejor, días que estás regular y días que estás peor. Pues en uno de estos días que yo estaba peor, no podía dormir y tal, pues dije, venga, voy a escribir algo porque, pues bueno, creo que escribir te mantiene bastante ocupado y como que te obliga a pensar en algo que es más allá de tu problema y también, pues el tiempo que lo estás escribiendo, pues es como tiempo que no estás invirtiendo en llorar, básicamente. Entonces, pues como os digo, este es el primer tip que os quería dar, que es escribir. A ver, yo no soy muy fan, sé que suena, o sea, que el momento de escribir se puede como romantizar muchísimo. Yo no soy muy fan de escribir,
en plan en general, ni de escribir las cosas que me pasan. Pero, pues bueno, en este caso, como os digo, decidí darle un poco más de utilidad a ese momento de escritura y, pues en mi caso fue escribir los tips para dejar de estar tan mal, que por eso ese episodio se va a llamar así. Entonces, si os sirve escribir sobre vuestras cosas y tal, creo que también es muy buen ejercicio, pero si como yo, pues no sois muy fans de escribir tipo diario y tal, pues lo que os digo, escribir sobre cualquier cosa, o sea, hacer listas o cualquier cosa que se os pase por la mente, pero pues eso, escribirlo en un papel porque creo que eso te quita bastante tiempo de dejar de pensar en otras cosas. Bueno, también antes de seguir un poco con los consejos, también os quería decir un poco lo que, bueno, esto ya es una opinión, perdón, bastante personal, pero creo que aunque el momento de estar mal, sobre todo cuando se prolonga bastante en el tiempo, lógicamente es una mierda, pero creo que también es un buen momento, que esto estaréis también cansados de escucharlo, pero creo que es un buen momento para pues aprovechar y abrazar un poco, digamos, este momento de malestar para intentar crecer o intentar sacar algo en positivo de esta situación. Y bueno, pues igual que también os digo que yo estoy súper en contra de lo típico de que se dice de pues lo que no te mata te hace más fuerte, o de que, bueno, lo que os acabo de decir, de pues bueno, de un gran problema puedes sacar un gran aprendizaje. Creo que es verdad, pero creo que no es necesario a veces pasar por ciertas cosas o tener ciertos problemas para aprender nada. Pero sí que es cierto que creo que de una mala situación o de un problema siempre aprendes muchísimo. Entonces, pues bueno, como os digo, es un mal momento, todos los tenemos y todos los pasamos, y además también está bien que los tengamos, porque igual que estoy diciendo que no soy partidaria del sufrimiento gratuito, digamos, tampoco soy nada partidaria de un poco lo que veo ahora que pasa, que es que no estamos acostumbrados a sufrir ni un poquito, ni a pasarlo un poco mal, digamos. Y bueno, como os digo, esto es una opinión personal, pero creo que el no darte tiempo o no dejarte, pues eso, no dejar que los problemas te afecten y no saber cómo, pues bueno, verte en esa situación y también tener que solucionarla, creo que no nos beneficia nada como individuos y, pues bueno, resumiendo un poco, que nos hace bastante imbéciles. Entonces, si me estáis escuchando y estáis pasando por un mal momento, o sea, lógicamente hay problemas y problemas, hay problemas que no importan nada y hay problemas que lo importan todo, pero creo que es necesario que pues pasemos por problemas y los suframos y no los evitemos o no queramos enfrentarnos a ellos, digamos. Y bueno, el primer tip que tengo apuntado, aparte del que ya os he dicho de escribir, es pensar y enfocarte en la realidad de que por la mañana vas a estar bien y las cosas van a estar bien. Y bueno, para explicaros un poco este consejo, a mí lo que me pasa, y creo que muchos estaréis también de acuerdo, es que, pues bueno, cuando tienes cualquier problema, por la noche, en general, tanto lo bueno como lo malo, creo que por la noche se intensifica muchísimo. Entonces, cuando tienes un problema y te metes en la cama y es de noche, creo que es el peor momento para una persona cuando lo está pasando mal. Y bueno, yo lo he hablado con mucha gente y creo que, como os digo, es algo que nos pasa a todos, pero a mí especialmente me pasa un montón. Y entonces por la noche es como que todo lo veo fatal, veo que nada tiene solución, que igual un problema más pequeño lo termino viendo como un problema gigantesco. Y aparte a mí me agobia mucho, bueno, me ha agobiado siempre, o sea, a mí no es que me dé miedo la noche, me dé miedo la oscuridad, pero sí que de pequeña yo estaba muy obsesionada y me rayaba muchísimo el saber, que igual me estáis escuchando y decís, esta tía está mal de la cabeza, pero bueno, es algo que me pasaba. Me agobiaba mucho el saber que yo era la única persona despierta en una casa, ¿vale? No me toméis por loca. Entonces, como que yo sabía que, pues claro, en este caso vivía con mis padres y mi hermana, pues yo sabía que todo el mundo estaba dormido y yo estaba despierta, y entonces como que me agobiaba estar por la noche despierta y eso hacía que me agobiase todavía más y pues me costase todavía más dormir. Entonces, pues creo que es un poco también lo que os digo que pasa con los problemas, que yo me meto en la cama, tengo un problema X y entonces empiezo
como desde esa piedrecita con ese problema y entonces ya empiezas a pensar, empiezan a pasar las horas, te empiezas a agobiar y terminas no solo preocupándote por ese problema, sino por todos los problemas que puedes tener en tu vida, o si no tienes más problemas, te encargas de ver, o sea, de sacar fallos a tu vida y de buscar más problemas donde no los hay. Y pues yo os juro, y no os estoy exagerando, que por ejemplo si empiezo con un problema X, termino imaginándome viviendo debajo de un puente, siendo una indigente, sin familia, sin amigos, o sea, lo que os digo, que todo puede desvariar mucho y por la noche todo se ve muy, muy negro y muy, pues eso, muy oscuro. Entonces a mí, en esos momentos en los que no puedo desconectar la cabeza, porque por mucho que lo intente y me mande callar, a mi cabeza le da igual y sigue y sigue y sigue, pues sí que intento, pues como os digo, relativizar mucho y pensar en las horas siguientes. Es decir, vale, son las 3 de la mañana, no me puedo dormir, no puedo dejar de engrandecer los problemas y en pensar en cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pues pensar en que, en eso, en que es por la noche, en que lo estoy viendo todo tan terrible porque es por la noche y que mañana cuando salga el sol todo va a ser menos. Y de hecho me ha pasado muchas veces que me he despertado y he dicho, pero ¿cómo pude estar ayer sin dormir hasta las 5 de la mañana pensando en esta gilipollez? Porque, o sea, como os digo, a veces me pasa con problemas importantes, pero me ha pasado también con problemas irrisorios. Entonces, claro, tú te levantas y dices, pero ¿cómo pude perder el tiempo de esta manera? Pues bueno, como os digo, chicos, pensad en eso, en que al día siguiente va a salir el sol y las cosas se ven con mucha más claridad cuando hay luz y cuando es de día. Vale. El segundo tip que tengo apuntado es contar las cosas. Y de hecho tengo apuntado contar las cosas, punto, hablar, hablar y hablar. Vale, creo que, bueno, pues por ejemplo, en mi caso, que yo soy una parlanchina crónica, este no es tanto un problema porque yo sí que, pues bueno, yo hablo mucho de mis problemas, yo cuento todo lo que me pasa, entonces como que es un punto que no me cuesta mucho el poner en práctica, pero pues como sabéis no siempre ha sido así. Yo antes era una persona literalmente opuesta a como soy bueno, desde hace muchos años, y yo era súper hermética, yo era una piedra y nunca hablaba de nada. O sea, de nada de lo que me pasaba, tampoco hablaba de mis problemas, no hablaba de nada. Y eso crea una frustración y un malestar que encima cuando estás viviendo o atravesando un mal momento, es como que se intensifica muchísimo porque encima no tienes con quién desahogarte y no puedes sacar, digamos, ese problema de ti. Entonces, como sé que también hay mucha gente que como a mí pues os cuesta, o en mi caso os costaba mucho pues compartir estas cosas, yo sí que os recomiendo encarecidamente que lo compartáis. Y da igual con que lo compartas, o sea, si lo quieres compartir con un desconocido, o sea, yo siempre lo digo, es mucho más fácil hablar de tus mierdas y hablar de tus problemas con una persona que no te conoce de nada. Entonces, si lo quieres hablar con una persona desconocida, háblalo con una persona desconocida. O si al revés, tú quieres hablarlo, necesitas hablarlo con una persona conocida, pues lo hablas con alguien de confianza, pero por favor, habladlo con alguien, porque creo que el exteriorizar lo que tú estás pensando, aparte de que, pues como os digo, por un lado te quita mucho peso sobre los hombros de cargar tú solo con ese problema, creo que también sirve para a veces darte cuenta de que lo que te está preocupando no es tan importante, o que cuando lo estás escuchando en voz alta no te parece tan grave o no lo ves para tanto. Y luego, sobre todo, y lo más importante, es que a la otra persona a la que se le estés contando, aparte de que seguramente ya esa persona haya pasado por lo mismo que tú y por lo tanto va a empatizar y te va a entender, y esa es la clave de contar los problemas, el sentirte entendido y el sentirte comprendido, y que la otra persona pueda un poco, pues digamos, saber por lo que estás pasando, pues siempre te va a dar también su punto de vista, que independientemente de que sea, pues como os digo, basado en su experiencia personal y que pueda entender el problema por el que estás pasando, aunque no sea así y no haya pasado por tu problema, también va a ser otro punto de vista distinto al tuyo, que siempre es interesante pues tener en cuenta. Vale, siguiendo con los tips, el siguiente que tengo apuntado es no coger el móvil. Me ha creado muchísimo conflicto porque, pues por un lado, cuando os digo, sobre todo, pues eso, estás en la cama, no te puedes dormir, ves las agujas del reloj pasar, que como os digo, es algo que a mí me aterra y me agobia a niveles extremos. Es como que te tienta mucho el coger el teléfono.
Pero, claro, si coges el móvil, por lo menos en mi experiencia, te metes en un bucle que creo que es todavía peor, que es no puedo dormir, entonces cojo el móvil, pero claro, estoy cogiendo el móvil y como cojo el móvil no puedo dormir. Y, y lo digo como os digo, por experiencia, porque yo intento siempre no coger el móvil y de hecho cuando yo estoy mal por las noches es que ni siquiera me apetece coger el móvil porque no estoy o sea, no me apetece cogerlo, no estoy en ese mood. Pero alguna vez que, pues yo qué sé, pues ya de cansancio puro y de decir, o sea, de verdad que necesito desconectar esta cabeza, lo cojo aun sabiendo que no me va a hacer bien, pero pues claro, lo que os digo, si de repente he cogido el móvil a las 5 de la mañana, como no he podido dormir, de repente me he dado cuenta de que eran las 7:30 de la mañana y ya, pues fatal porque te plantas con toda la noche sin dormir, al día siguiente pues tienes que trabajar o tienes que hacer lo que sea y pues como os digo, creo que no te aporta nada bueno porque además igual hay gente que sí que os sirve para desconectar y dejar de pensar en ese problema, a mí para nada. Entonces, si podéis, evitar el coger el teléfono. Vale, el siguiente tip que os quiero contar es que tenemos que mandarnos callar. Como ya os he dicho antes, a mí en estos momentos es como que me cuesta muchísimo el desconectar y el decir, Cris, cállate de una puta vez, pero hay veces que me tengo que poner, pues eso, un poco seria conmigo misma y cuando veo que de verdad la noche se me está yendo de las manos, pues eso, os recomiendo mucho que os mandéis callar y que, pues sí, literalmente os digáis, Cris, cállate, ya está, o sea, basta de pensar en esto, no vas a morirte debajo de un puente y estás siendo una puta exagerada y tienes que cortar el rollo porque ya está, o sea, tienes que descansar y, pues eso, mandarte callar. Que, bueno, como os digo, es muy difícil, pero como os digo, hay que saber cuándo cortar y decir, oye tía, ya está. O sea, llevas 5 horas pensando en esto, basta. Y obligarte a, que aunque no puedas, pues obligarte a dejar de pensar. Vale, luego, otra cosa que también me sirve bastante, pero que me cuesta mucho hacer, es pensar en las cosas buenas que tengo. Y esto suena como muy, no sé, como muy consejo de monjas, o no sé ni cómo describirlo, en plan de, venga, piensa en todas las cosas buenas que tienes en tu vida. Pero de verdad que a mí me sirve. Y, como os digo, yo cuando ya estoy en ese punto, pienso en las cosas buenas que tengo, pero nivel niña de 3 años, porque como os digo, yo soy capaz de llevar mi locura y mi noche en vela a, voy a terminar, como os decía, muerta debajo de un puente. Entonces, cuando ya llego a ese nivel de desvarío, pues digo, vale, ¿por qué no voy a terminar muerta debajo de un puente? Porque tengo una casa y estoy en una cama en la que estoy llorando, es decir, por lo menos tengo un techo. Y entonces sobre eso, pues como un poco ir construyendo y, como os digo, ir pensando en todas las cosas buenas que tienes, porque, pues bueno, eso al final, aunque no te sirva para que tu problema desaparezca, digamos, pues como os digo, es poner esfuerzo en pensar en cosas positivas y en cosas buenas que tienes y no en las cosas negativas y en las cosas malas que tienes. Vale, lo siguiente que tengo apuntado es leer, pero bueno, sí que es verdad que a mí ahora no me sirve, pero porque ya os lo comentaba en otros episodios, yo ahora no estoy leyendo nada, no sé qué me está pasando, estoy muy preocupada con mi hábito de lectura porque no soy capaz de concentrarme y no soy capaz de leer. Y esto fuera de bromas me preocupa un huevo porque, bueno, pues lógicamente es por otras cosas, como puede ser pues la forma en la que estoy usando el móvil o yo qué sé, o las pantallas en general. Y como ya os he dicho muchas veces, yo siempre he sido súper lectora desde súper pequeña y me preocupa mucho no ser capaz de concentrarme para leer. Pero, pues bueno, igual que no soy capaz de concentrarme, sí que es verdad que ahora mismo, en cuanto me pongo a leer un poco por las noches, es como que me entra muy rápidamente el sueño, que, pues bueno, como os digo, por un lado no me gusta porque yo siempre he sido súper lectora y me he enganchado a un libro y no me dejaba dormir porque tenía que seguir leyendo y otro capítulo, pero, pues bueno, para estas situaciones en las que, como os comento, es imposible desconectar, apagar tu cabeza y quedarte dormida, creo que leer es súper útil porque pues bueno, primero te distraes un poco y cierras los pensamientos pues el rato que estés leyendo y aparte pues eso, que enseguida te entra el sueño y
y te vas a quedar dormido. Entonces, creo que es también uno de los mejores consejos que os puedo dar para esas noches de insomnio. Y un poco en esta línea tengo el siguiente tip que lo he apuntado porque yo lo he intentado en varias ocasiones. A mí no me sirve porque no sé hacerlo, pero pues bueno, sé que mucha gente sí, así que el siguiente tip es la meditación. Yo, chicos, soy incapaz de meditar, pero uno, porque creo que nadie, o sea, bueno, creo no sé meditar, nadie me ha enseñado y me imagino que esto, como todo, pues tendrá sus técnicas y tal. Pero aparte, a mí, por cómo soy yo, o sea, me parece imposible el meditar. O sea, yo no puedo estar 5 minutos con el chip apagado y pensando en meditar. Porque, o sea, no, porque al revés, o sea, me sirve para pensar en 1.000 millones de cosas más. Y las veces que he intentado meditar, porque todo el mundo me lo ha aconsejado un montón y eso, y me lo recomienda porque a la gente les sirve. O sea, les sirve súper bien. A mí me ha servido para todo lo contrario, de dejar la mente en blanco a literalmente pensar en 40 cosas a la vez. Pero una amiga mía que, bueno, le comenté eso, en plan de que era incapaz de meditar, que no sabía cómo hacerlo y que me creaba como todo el efecto contrario, me dijo que a ella le pasaba algo parecido y que ella se concentraba mucho en pensar en que estaba respirando, ¿vale? Entonces, claro, yo lo probé y sí que es verdad que, pues bueno, no me sirvió para dejar la mente en blanco, pero sí que me sirve para... a ver, es que suena muy ridículo porque realmente es algo muy ridículo, pero te distrae. Y es pensar en respiro y expiro y ya está. Lo que pasa que a mí, pues bueno, me sirve para 10 minutos, pero no más. Pero como sé que es algo que a muchos os sirve, pues quería dejarlo también por aquí. Vale. Luego tengo apuntado que si es por el día, hagáis deporte y si no os gusta ningún deporte, salgáis a andar. Vale, yo, bueno, como también he comentado en muchos otros episodios, también, aparte de con la lectura, estoy atravesando una racha rara con el deporte porque o sea, estoy intentando como volver a engancharme al deporte, pero... yo necesito, pues como tener una rutina súper fija, en plan de, pues mira, los martes y los jueves te vas a correr. Y como entre que en Madrid me gusta una mierda correr y que no estoy encontrando ningún deporte que me termine de llamar la atención, pues estoy en una racha rara. Pero, pues bueno, como os digo, estos meses que he estado mal, intentaba poner a hacerme deporte, aunque fuese en casa y tal, y no había manera. Entonces lo que he hecho es andar mucho y todo, o sea, todos los días que pudiese. Entonces, ha habido muchísimo. A ver, a mí andar me encanta, ¿eh? Sé que hay gente que no le gusta o que le parece aburrido. Yo siempre, o sea, desde siempre, como que he tenido el hábito de caminar, a mí me encanta. Encima es algo que no me importa nada hacer sola. Es más, me gusta muchísimo más hacerlo sola que con gente. Y que lo hago no solo cuando estoy mal, sino pues de repente estoy en casa y me aburro, o yo qué sé, o pues un sábado y me voy a dar un paseo largo por la mañana y eso, y te vas escuchando música. Yo me pongo también muchos podcasts y yo es algo que disfruto muchísimo y que, pues eso, que especialmente cuando estoy pasando por un mal momento me ayuda un montón a desconectar porque, bueno, hilándolo ya con otro de los tips, que es estar en la calle todo el tiempo posible, pues bueno, como os digo, el salir a pasear te obliga a salir a la calle y a despejarte un poco, a ver, o sea, yo también se lo digo mucho pues, a la gente que me pregunta y tal, en plan, pues porque como os digo, siempre recomiendo lo de, oye, sal a la calle, vete a dar un paseo aunque sea de 10 minutos, pero te obligas a salir a la calle y pues el otro día me lo decía una amiga mía, en plan de, ya Cris, pero es que salgo a la calle y sigo pensando en lo mismo y no dejo la mente en blanco y es lo que le dije, en plan de... Por supuesto que vas a seguir pensando en lo mismo, pero ya por lo menos lo estás pensando en la calle, al aire libre, no lo estás pensando en tus mismas 4 paredes y joder, aunque quieras que no, o sea, yo soy la primera que he llorado en las películas, que encima te sientes fatal, te sientes como en una película, pero mala, haciendo el ridículo. Entonces como que en el fondo, pues como que también te obligas a eso. O sea, igual estás en tu habitación llorando como una tonta y sales a la calle y aunque sea por vergüenza ajena y por mantener el tipo, dices, pues tío, no puedo ir por la calle llorando como si fuese un videoclip. Y entonces, pues, aunque tu paseo dure 10 minutos, pues es 10 minutos que has estado fuera de tu casa y, como digo, fuera de esas 4 paredes, ya aireándote, aunque sigas pensando compulsivamente en el problema. Vale. El siguiente tip que tengo apuntado, es porque a mí me lo recomendaron, pero la verdad es que no lo he llevado nada, o sea, no le he puesto nada en práctica y es, pues bueno,
Justo, pues, como os digo, pues uno de estos meses que quedé con una amiga y le dije, guau, pues que me está pasando esto, es que bla, bla, bla. Y le dije que aparte de que no estaba durmiendo nada porque no podía dormir, que los ratos que conseguía dormir tenía muchas pesadillas. Y a mí esto es algo que me ha pasado siempre. O sea, no sé si es algo que nos pasa a todos, si me pasa a mí o lo que sea, pero yo siempre que tengo malas temporadas es como que tengo muchísimas pesadillas. Y aparte, yo desde que soy muy pequeña siempre tengo las mismas pesadillas. O sea, son las mismas pesadillas de forma recurrente. Bueno, hay veces que hay apariciones estelares y tengo pesadillas nuevas, pero es como que yo siempre he tenido las mismas pesadillas, siempre me pasa lo mismo y eso. Y entonces le dije, entonces claro, ahora estoy en una temporada súper mala y le decía, no duermo nada y tengo muchísimas pesadillas, en plan, fatal. Y me dijo que, pues eso, como que también le pasaba a bastante gente y que me hiciese, pues igual que la gente tiene diarios de sueños, que me hiciese un diario de pesadillas. Entonces, no sé muy bien en qué os puede ayudar esto, porque como os digo, yo al final me lo apunté como objetivo, pero la realidad es que no me apunté nada porque también, o sea, creo que esto sí que le pasa a todo el mundo. ¿Por qué pasa que tú te despiertas de una pesadilla o de un sueño, me da igual, y te acuerdas en plan al segundo, pero literal al segundo, y luego al minuto siguiente, y ha pasado de verdad un minuto, no eres capaz de recordarlo? O sea, yo por eso fue por lo que empecé un diario de sueños, que por supuesto tampoco llevé a cabo, porque ya sabéis que yo no soy constante con nada en esta vida. Pero bueno, que si os sirve, debe haber gente que esto le sirve. Yo os lo dejo por aquí por si, pues bueno, por si ojalá os pase al contrario que a mí, os puede servir. Vale, lo siguiente que tengo apuntado es manifestar muchísimo. Yo, bueno chicos, creo que también lo he comentado en algún episodio, yo empezaba a manifestar como hace un par de años. Es algo que nunca había hecho porque no creía nada en la manifestación y ahora soy como el gurú de la manifestación. Creo que ya independientemente de que de verdad sirva o no sirva el manifestar las cosas, creo que cuando tú tienes una o sea, tampoco os voy a decir nada nuevo, pero creo que cuando tienes una actitud positiva, los problemas que tienes y cómo te enfrentas a ellos y bla, 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 creo que va a ser todo mucho más positivo que, lógicamente, desde el lado de pues la agonía, el verlo todo mal, el verlo todo negro y tal. Entonces, llámalo manifestar, llámalo esforzarte por tener una actitud positiva, pero bueno, creo que es algo como muy obvio, pero que de verdad a mí me sirve un montón. Y como os digo, pues al final el ser consciente de que tú tienes un problema, pero decir, vale, pues me pasa esto y no pasa nada, lo voy a pasar mal, pero ya está, o sea, voy a salir de esta y me voy a esforzar, porque es que claro, esto, como os digo, no solo consiste en manifestarlo, sino en verdaderamente esforzarte en salir, creo que es súper útil. Y cuando os digo manifestar muchísimo, me refiero lo que os estoy diciendo, pues en plan, obligarte a hacer las cosas aunque no te apetezcan una mierda, en plan, no, es que quiero llorar en mi habitación, ponerme mi playlist más triste para no salir de este bucle, porque yo por lo menos soy así y creo que muchos somos así, en plan de, que voy a estar mal, no, pues es que voy a estar peor. Pues bueno, creo que a veces es necesario, como decía un poco antes, mandarnos callar y decir hasta aquí. O sea, si no te corta nadie, te vas a cortar tú a ti misma y vas a salir, vas a vestirte aunque sea en pijama y vas a salir a la calle a escucharte una canción alegre o tu podcast favorito, pero te vas a obligar a hacerlo. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Vale, el siguiente consejo que tengo apuntado es pensar en un momento en el que estuve mal y pensar en que eso pasó y en cómo estuve después. Es decir, una vez más, manifestar y sobre todo, pues eso, intentar visualizarte en ese momento en el que ya vas a estar bien, que a mí es un tip que me encantaría deciros, sí chicos, es súper útil y me cuesta aplicarlo, pero no es así. O sea, a mí, es lo que estaba diciendo yo, cuando estoy mal es como que me cuesta mucho salir de ese mood cortavenas y como visualizarme estando bien. Pero, pues bueno, como os digo, cuando ya estoy en un nivel de saturación bastante alto, digo, basta, a ver, piensa cuando te pasó esta cosa y entonces pienso en ese momento que seguramente era igual, peor o mejor, da igual que lo que estoy pasando ahora mismo y digo, ¿ves? Y esto me pasó y luego no solo que estuve bien, sino que estuve mejor, porque eso también siempre suele pasar, en plan, antes de estar muy bien, pues lógicamente tienes que estar muy mal.
Entonces como que me sirve como para reconfortarme un poco y sentirme un poco mejor, y lo que os digo, sobre todo para relativizar y decir, vale, stop, o sea, ahora estás mal, ahora lo estás viendo todo mal, pero cuando salgas de esta nube y cuando lo veas con un poco de perspectiva, vas a estar bien. Y entonces, como muchas veces, que es el problema que tenemos cuando le contamos a algún amigo un problema, es como, sí, claro, es que qué fácil es verlo desde fuera y no verlo desde tu situación. Pues, como os digo, creo que a mí me parece bastante útil el servirte a ti mismo como testimonio y decir, vale, es que no es que me lo estoy diciendo fulanito, en plan de, no, claro, es que como yo estoy genial, te estoy diciendo que ahora no lo estás viendo con claridad, pero cuando estés bien lo verás. No, pues entonces piensa en ti mismo, que repito, que eres el mejor ejemplo, y dices, hostia, vale, pues yo aquí estuve en la mierda y mira, luego estuve súper bien y se pasó y tal. Entonces, pues eso, ponerte un poco a ti como ejemplo de que puedes estar mejor. Vale. Y luego ya para ir terminando un poco tengo, el último tip antes del más importante, que lo guardo para el final, que es, apunté conciencia. Ser conscientes de que estamos en un mal momento. Vale, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué es lo que quería decir con esto, pero creo que sí sé un poco por dónde iba, que es un poco lo que os he estado comentando durante todo el episodio. Creo que es importante, pues eso, cuando estamos pasándolo mal, ser conscientes de que lo estamos pasando mal, porque hay mucha gente que ni siquiera se para a pensar en eso. Es como, sí, qué desgraciado soy, qué mierda es mi vida, pero como digo, como que intentan taparlo con parches que suelen ser, pues, como os digo, estar todo el día en la puta calle, pero no en la forma en la que os lo he recomendado, sino estar todo el rato como estar... no me sale la palabra, como sobreestimulado todo el rato, con gente, pues fingiendo que está súper bien y tal, y creo que eso está bien para cuando, pues eso, quieres decir, basta, me voy, o sea, salgo de casa y me despejo y tal, pero creo que el no pararte ni 5 minutos a saber que lo estás pasando mal ya que tienes un problema, creo que solo es la manera para que ese problema, sí, lo que os decía, para que ese problema no solo no desaparezca, sino que se haga muchísimo más grande. Y si no, pues solamente tenéis que pensar, creo que a todos se os vendrá alguien a la mente cuando os digo, pues típicas personas que no hacen cero autoconocimiento, que que no se paran a pensar en sus problemas ni en lo que les pasa. Y sí, aparentemente tú los ves y dices, pues mira qué personas más felices, y es que nada les importa y tienen un problema y les da igual y tal, pero pues bueno, yo desde mi experiencia y también desde lo que he visto en otras personas, creo que eso solo agiganta y muchísimo además los problemas. Y aparte, pues lo que estaba diciendo un poco antes, creo que también hay que tener herramientas para saber estar mal, y creo que esas herramientas solo se pueden desarrollar cuando verdaderamente lo estás pasando mal. Porque, bueno, es un poco también lo que decía al principio, creo que nadie nos enseña, que eso, pues claro, daría para otro episodio totalmente aparte. Nadie nos enseña a cómo podemos solucionar los problemas o cómo tenemos que solucionarlos. Pero aún en el mejor de los casos que yo pienso vale, pues imagínate que en el colegio, en una realidad súper utópica, en el colegio te dan herramientas para manejar tus emociones y para saber, pues eso, conocer a los demás y cómo, pues eso, al final, cómo relacionarte en el mundo. ¿Os imagináis qué locura? Pues claro, es que tendría que ser lo que nos hubiesen hecho siempre. Pero bueno, como eso la realidad es que no pasa, yo creo que cada vez pasa más y lógicamente vamos en ese camino. Pero esto es como todo, al final la teoría está muy bien y desde luego la teoría tiene que estar, pero creo que por mucho que tengas herramientas, o yo qué sé, pues vas a terapia y el psicólogo te da herramientas para manejar las cosas, está muy bien y lógicamente es mejor que no tenerlas o tener que inventártelas, pero tienes que saber usarlas y tienes que saberlas poner en práctica. Ponerlas en práctica. Entonces creo que eso solo ocurre cuando pues realmente estamos mal y decimos, vale, pues activamos protocolo de recuperación. Entonces, pues eso, la gente que no se permite o no se para a tomar conciencia de que está mal, pues es imposible que desarrolle esas habilidades. Y bueno, y como os digo, ya hemos llegado al último punto, que de este punto ya hablé mucho en el episodio de los 30, pero es que de verdad es el mejor consejo que yo, creo que es el mejor consejo que os puedo dar, pero en general. Y es el consejo que siempre le doy a todo el mundo, sea cual sea el problema que me están planteando, y como ya os he dicho en muchas ocasiones, es algo que a mí de verdad me cambió la vida.
y es el pensar que nada es tan importante. No voy a enrollarme mucho en este punto porque, como os digo, en el episodio de los 30 hablé muchísimo de esto, pero porque de verdad para mí fue un antes y un después. O sea, creo que lo que os estoy diciendo, entender esta frase es como el aprender a relativizar nivel Dios y porque yo pasé como por diferentes fases vale, tengo que creerme que nada es tan importante, pero como os digo, una cosa es que te lo digan y que tú lo repitas como un lorita en plan de, vale, nada es tan importante, ya me siento mejor. No, o sea, realmente tienes que creerte esta frase y sentirlo así, en plan de, escucha, es que no, o sea, es que no hay nada que sea más importante, o sea, no hay nada que es tan importante. Entonces, como también dije un poco en ese episodio, lógicamente hay cosas que son súper graves y hay problemas que son gravísimos, pero más allá de la salud y de un problema grave que pueda tener un ser querido tuyo, nada es tan importante. Y aparte, ya no es que nada sea tan importante, sino que el que tú estés tan mal o el que tú le des tantísima importancia a un problema cuando realmente no la tiene, es que no te benefician nada. Y ya no es que te beneficien nada, sino que aparte no cambia nada. Entonces, esto también es lo que intento siempre como explicar a mis amigos en plan de, jolín, es que a mí, imagínate, yo qué sé, estás pasando por una ruptura. Si ahí me dicen, vale, es que mira, si lloras durante 7 días seguidos, tenemos un carné y eso hace que ya esté súper bien y esté todo superado. Pero es que no es así. Entonces, como os digo, aparte de que nada es tan importante como para que tengas que estar así, no cambian las cosas. Entonces, es un poco lo que os decía antes de intentar tener un pensamiento positivo, que aunque suene muy Mr. Wonderful, sabéis que yo soy la mayor hater de esos consejos, y aunque pueda sonar un poco así, realmente creo que es la clave. O sea, decir, vale, este es mi problema, ¿puedo solucionarlo? No, sí, o puedo hacer esto, o puedo llegar hasta aquí. No puedo solucionarlo, vale, pues ya está. Entonces, intentar enfocarte y poner todas tus energías y todas tus fuerzas en llevarlo de la mejor forma posible y, joder, al final en no tirarte piedras contra tu propio tejado y decir, pues mira, si puedo intentar estar bien, pues voy a intentar estar bien porque me cuesta el mismo esfuerzo que abandonarme y estar mal. Perdón, que me acaban de llamar al timbre como cada vez que me siento a grabar un episodio. O sea, es que parece, os lo juro, que lo hagan aposta, en plan, se acaba de sentar Chris, pues venga, ahora le vamos a mandar todos los paquetes. En fin, que lo que os estaba diciendo, que no sé cómo insistiros más en este punto. Yo os he hablado de esto muchísimas veces, pero de verdad soy tan pesada porque, como os digo, a mí me cambió la vida entender que nada era tan importante. Y creo que es como alcanzar el nivel experto en la relativización, pues eso, en saber relativizar las cosas, en darle la importancia a cada cosa, la importancia real que tiene. Y de hecho hay mucha gente que no lo entiende, y a mí me pasa con muchos amigos míos que es en plan de, joder, Cris, es que te la suda todo tanto, o sea, ¿cómo no te puede preocupar esto? ¿Cómo no te puede preocupar lo otro? Y no, o sea, no es que no te preocupen, pero pues lo que os digo, cuando entiendes esto, creo que de verdad valoras las cosas que son importantes de verdad y te quitas mucha paja de preocuparte y de malgastar tu tiempo y tus energías y tu todo en cosas que realmente no, o sea, no merecen ni tu tiempo ni te aportan nada positivo. Entonces, nada, si os parece, doy ya por terminado el episodio y os cuento ahora las recomendaciones de la semana, que, como sabéis, en cada episodio recomiendo 3 películas o series que estén relacionadas con el tema que hemos hablado cada semana, y para este episodio me ha parecido interesante pues hablar un poco de las comfort movies, y os recomendaré mis 3 comfort movies favoritas. Porque, pues como os digo, para este episodio me parece guay hablar de comfort movies porque te hacen desconectar y pues estar 2 horas sin pensar en la mierda de tus problemas. Así que nada, ahora mismo os la recomiendo. Agarrar el porvenir. Vale, pues como ya os he dicho, para este episodio me ha parecido guay hablar de mis 3 comfort movies por excelencia, que bueno, para quienes no sepáis lo que es eso, son como míticas películas que te puedes ver 800.000 millones de veces y que nunca te van a cansar, y es como que te hacen sentir bien, como que te ayudan a desconectar y tal. Entonces, la primera de ellas es que, wow, no os va a sorprender ninguna de estas películas porque como soy siempre tan pesada,
Pero bueno, la primera película es Orgullo y Prejuicio, que creo que es mi comfort movie por excelencia. O sea, no sé las veces que la he visto, o sea, creo que no lo quiero pensar porque me daría vergüenza, pero no solo es mi comfort movie para cuando estoy mal, sino que es como mítica película que digo, buf, me aburro, no sé qué ponerme, Orgullo y Prejuicio. Ya lo sabéis, o sea, la escena de las manos vive en mi cabeza sin pagar ningún tipo de alquiler. Creo que es las escenas que más me ha obsesionado en mi vida y pues bueno, es una película que me sé de memoria y que pues cuando me voy a echar una lloradita digo, pues no, mi ciela, te pones la película y luego ya así eso ya llorarás por la noche, pero si te ahorras 2 horas de lloros, pues eso que te llevas. Luego, la segunda película que he puesto, que he hecho un poco de trampa porque no es una película, sino que son 8, y es la saga entera de Harry Potter. Sabéis que soy súper friki de Harry Potter, es de la única o las únicas películas de ciencia ficción que me gustan y pues bueno, es otro base que en plan, buah, estoy aburridísima, que hago maratón de Harry Potter. O yo que sé, a veces me pongo incluso trozos, o sea, ya no ni las películas enteras, pero en plan de, buah, me apetece un montón ver esta parte de la 2, pues me lo pongo. O me apetece muchísimo ver tal parte, yo que sé. Y bueno, si tengo que elegir una dentro, ya sabéis que mi película favorita de Harry Potter es El prisionero de Azkaban y aparte es dentro de toda la saga pues mi confort movie por excelencia porque, bueno, pues me pasa como con Orgullo y Prejuicio, es una película que he perdido la cuenta de las veces que he visto y pues eso, cuando estoy mal me la pongo y digo, venga, a recitar con toda esta gente los diálogos porque te la sabes de memoria. Y luego, por último y ya para terminar, esta igual no la pongo tan frecuentemente como las otras dos, pero también la veo muchísimo. Así que mi tercera recomendación es, no sé cómo se llama esta película en castellano. No quiero ser esta persona, por favor. Repelente. 10 razones para odiarte. Vale. Esta también, a ver, habréis visto todos cualquiera de las 3 pelis, pero bueno, comfort movie también total. Claro, esta depende un poco más en el mood en el que me pille, me la pongo o no, pero pues bueno, es otra película que me sé de memoria, que encima me encanta y esta creo que de las 2 anteriores es la que más me ayuda a desconectar porque, pues bueno, como os he dicho, no la he visto tantísimas veces, que eso solo significa que igual la he visto 80 y no sé, me gusta y entonces cuando no sé qué ponerme y tal, pues digo, venga, pues me pongo la peli. Así que nada, voy a intentar hacer los episodios a partir de ahora un poco más cortos. Esta es la primera intentona, pero aún así creo que me he vuelto a alargar y a enrollarme como las persianas. Así que nada, nos vemos el domingo que viene y espero que tengáis una buena semana. Un besito. Quiero llegar a mesa puesta, papi, cuando la noche se estremezca. Al fin, levántame pa' conducir, estar en el backseat, tus cueros aquí. Levántame pa' conducir, un amor magazine, soy una Qatari. Levántame pa' conducir, estar en el backseat, tus cueros aquí.